Estaba leyendo un pensamiento de nuestro invitado de hoy. Él decía, es importante que la ciudadanía conozca que a pesar de que tiene deudas, también tiene derechos. Vamos a conversar con César Coronel, abogado y gerente general de defensadeudores.es, quien nos habla sobre los derechos que tenemos ante las llamadas de cobranza, cuando nos cobran, cuando tenemos deudas y cuando notamos que hay prácticas abusivas. Bienvenido, César, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. A ti, a toda la audiencia de Radio Centro, quienes nos escuchan también a través de las redes sociales. Gracias por la oportunidad. Y como tú bien has indicado, tener deudas no significa que perdamos nuestros derechos como ciudadanos. Además, qué importante es mencionar que estar sobreendeudado también acarrea una serie de circunstancias y problemas adicionales como estrés, ansiedad, y todo esto de alguna manera se agrava cuando tenemos también el asedio por parte de algunas empresas de cobranzas inescrupulosas que no cumplen con la ley. ¿Te parece tal vez que esto de el control o saber cuáles son nuestros derechos sobre, por ejemplo, las llamadas de cobranza tiene que ver con educación financiera también? Por supuesto, mira, algo que hemos detectado que pasaba hace mucho tiempo en Chile, donde nació la empresa Defensa Deudores, y que también hemos detectado en el Ecuador, es que existe no solamente un grave problema de falta de educación financiera, e incluso hay un análisis que se publicó a finales del año 2022 al respecto, donde más o menos el 63% de las personas en Ecuador afirma no tener ningún tipo de información respecto a educación financiera, sino también en un grave problema de desconocimiento respecto a las leyes que garantizan la defensa de derechos de los consumidores. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que fue reformada hace un año y que, por ejemplo, entre otras cosas, regula por fin las llamadas de cobranzas. Entonces, hay un grave desconocimiento en la gente, no solamente respecto a educación financiera, sino también en sus derechos como consumidores, como personas consumidoras. ¿Qué se podría conocer o cómo se podría definir una práctica abusiva o de hostigamiento a la hora de cuando te llaman a cobrar? Como bien hemos mencionado, se reformó hace un año la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que por fin establece reglas claras para justamente las llamadas de cobranzas y que de alguna manera regulan esos abusos que antes se daban. ¿Qué pasaba antes? Y sigue pasando lamentablemente en algunos casos ahora por desconocimiento, espero, y no por mala fe, que te llaman varias veces al día, te llaman los fines de semana, llaman a personas distintas a la persona deudora a cobrarle deudas a alguien que no tiene nada que ver con la operación crediticia, entre otras prácticas como amenazar a las personas. Yo he tenido casos de personas que han venido a nuestra oficina a decirnos que incluso los han amenazado con ingresar a sus casas para quitarle las cosas por el cobro de una deuda. Y eso es absolutamente ilegal, amenazar, amedrentar a las personas. Por eso se regularon estas llamadas y existen reglas claras que están en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Primero, solo pueden contactar a las personas de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche. Es decir, no pueden llamar a las personas ni los fines de semana, ni los feriados, así como tampoco antes de las 7 de la mañana ni después de las 8 de la noche. Todo esto constituye práctica de hostigamiento. Por otro lado, la ley establece también que las personas pueden ser contactadas solo una vez al día, no dos, no tres, una sola vez al día para efectos de cobro de las deudas, ya sea por llamada, por correo o por mensaje de texto, solo una vez al día. Otro tema muy importante, solo pueden contactar al deudor, al codeudor o al garante, porque lamentablemente se había hecho una práctica muy común que llamaban al primo con el que quizás no habías visto hace 3, 4 años, al amigo, al jefe de la oficina, al compañero de trabajo. Todo eso también constituye práctica de hostigamiento según la ley y está absolutamente prohibido. Únicamente pueden contactar, repito, al deudor, codeudor o garante. Otra cosa que pasaba mucho también era que llamaban a la referencia personal. Cuando uno saca un crédito y te dicen, oiga, tráigame usted una referencia de una persona que no viva con usted, pero que se sepa el número. Y uno ponía pues a un primo con el que quizás no tiene comunicación hace mucho tiempo y resulta que hoy lo llaman a ese primo a hostigarlo, a cobrarle una deuda que no es de él. Que no le pertenece. Y finalmente, claro, que no le pertenece.
Y finalmente dispone la ley que tampoco durante la llamada o correo o mensaje de texto de cobranza se pueden presentar amenazas o coacción de ninguna naturaleza por ocasión del cobro. Es decir, tuvimos el caso de una persona en Quito, por ejemplo, ella es corredora de bienes y raíces, y le dijeron que si no pagaba la deuda en 48 horas, le iban a cerrar el RUC para que no pueda tener, digamos, su actividad comercial y, por lo tanto, impedirle tener sus ingresos. Esto es absolutamente ilegal. No solamente que una empresa privada no te puede hacer eso, el RUC solo te lo puede cerrar el SRI, sino que además escribir o llamar y decirle eso a alguien por efectos de cobranzas constituyen prácticas de hostigamiento según el artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. De tal manera que solo lo pueden llamar, repito, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, solo pueden llamar al deudor, codeudor o garante, solo pueden contactar a usted una vez al día, no 2 ni 3, y durante la llamada o correo no le pueden a usted, digamos, ejercer coacción de ninguna naturaleza, peor amenazas o mentiras como era una costumbre recurrente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los números? Esos números que cualquier número te llama, no solamente para cobrar, sino para ofrecer servicios y que teóricamente ya tendría que aparecer un número identificable. Correcto, mira, qué buena pregunta porque esto me permite aclarar esto en dos aspectos. En lo que respecta a cobranzas, la llamada debe ser de un número identificado e identificable, es decir, que tú puedas tener la capacidad incluso de devolver la llamada. Y también en otro aspecto, en lo que respecta a las llamadas para ofrecer servicios, según la ley que regula esto, deberían hasta mayo de este año ya estar, es decir, estamos a menos de un mes, ya deberían estar absolutamente identificados como turismo, ventas, economía y algún otro aspecto como telefonía, las llamadas para ofrecerte servicios, que además tienen sus propias reglas. Por ejemplo, esto ya lo podríamos tratar en otro programa si usted, si tú así lo determinas, pero por ejemplo, esas llamadas de ventas tienen que empezar por solicitarle de manera expresa la autorización a la persona para continuar o no con la llamada. Es decir, buenos días, le llamamos a ofrecerle tal servicio, ¿quiere usted atender esta llamada, sí o no? Ese es el primer derecho que tiene la persona consumidora al momento de recibir una llamada de oferta de productos o servicios, que además también tienen una regulación especial en lo que respecta a los horarios y otros aspectos. Muy bien. Ok, suponiendo entonces que esos derechos recientemente explicados no sean respetados, ¿qué se puede hacer? Existe ya una sanción en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, es clara, de 1 a 10 salarios básicos contra la empresa de cobranzas que incumpla con la ley y ejerza prácticas de hostigamiento contra las personas deudoras. Es decir, de 450 hasta $4.500 de multa contra la empresa de cobranzas que no cumpla con la ley. Y en caso de reincidencia, el doble de la multa, es decir, hasta $9.000 de multa contra aquellas empresas de cobranzas que infrinjan la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y hostiguen a las personas. Es decir, algunas de las reglas que hemos conversado hoy, como el horario, el día, la cantidad de llamadas y a quienes pueden llamar. De tal manera que las personas que sepan que son víctimas o que se consideren víctimas de este tipo de prácticas de hostigamiento pueden acudir de inmediato a la Defensoría del Pueblo, que según la Constitución del Ecuador es el órgano competente para la regulación de derechos del consumidor. Ellos en un tiempo muy corto preparan un informe. Con este informe usted se va al juez de contravenciones, quien es la autoridad que finalmente va a establecer la sanción, que repito, va en el orden de 450 a $4.500 contra la empresa de cobranzas y en caso de reincidencia hasta $9.000, que sería el doble de los 10 salarios básicos. Muchas gracias al abogado César Coronel por compartirnos esta información sobre los derechos que tenemos ante las llamadas de cobranza. ¿Alguna página web o red social donde podamos obtener más información? Agradecer por la oportunidad e invitar a quienes hasta ahora nos están escuchando y viendo que sigan nuestras redes sociales @defensadeudores.es. Además, si usted quiere consultar la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor completa, la hemos subido a nuestra página web
www.defensadeudores.es. Repito, www.defensadeudores.es. Y si usted tiene ya alguna duda por un tema de sobreendeudamiento, nos puede llamar al 1-800-DEUDAS. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestro programa.